Hola, en este video vamos a hablar de los bienes familiares. Primero, ¿cuál es la finalidad de declarar un bien como familiar? Declarar un bien familiar permite limitar las facultades de disposición y administración de ciertos bienes del cónyuge, propietario o propietaria, haciendo obligatoria la autorización del cónyuge que no es propietario para ejecutar algunas acciones sobre dichos bienes. También posibilita que frente al embargo, por cobro de una deuda del cónyuge, que es la persona propietaria del bien, se proceda primero a embargar y ejecutar otros bienes del deudor o deudora, dejando para último los bienes declarados como familiares. Esto se encuentra regulado en el título primero del libro 6 del párrafo 2 en los artículos 141 al 149 del Código Civil. Primero hay que preguntarse, ¿qué bienes se pueden constituir como bienes familiares? Primero, el inmueble de propiedad de cualquiera de los cónyuges que sirva de residencia principal de la familia. Segundo, los muebles que guarnecen la residencia principal de la familia. Tercero, los derechos o acciones que los cónyuges tengan en sociedades propietarias de un inmueble que sea residencia principal de la familia. Constitución de los bienes familiares. La constitución puede ser judicial o extrajudicial. La constitución judicial, esta forma es aplicable a las dos primeras clases de bienes que pueden constituirse en familiares. Esto es, al inmueble que sirve de residencia principal de la familia y a los bienes muebles que la guarnecen. En ambos casos, se trata de un mecanismo constituido por un procedimiento judicial contencioso en que el cónyuge que tiene interés, es decir, el no propietario, demanda al propietario del bien en cuestión para que el juez lo declare como bien familiar. La sola interposición de la demanda, y habiéndose acompañado antecedentes suficientes, transformará provisoriamente en familiar el bien de que se trata. Y si el demandado no se opone a la audiencia preparatoria, el juez en ese caso puede hacer la declaración definitiva. La constitución extrajudicial, esta es la forma que la ley establece cuando se trata de transformar en familiares a la tercera clase de bienes, esto es, los derechos o acciones que los cónyuges tengan en sociedades propietarias de un inmueble que sea residencia principal de la familia. Consiste en la declaración en tal sentido de cualquiera de los cónyuges contenido en escritura pública. Agrega la norma que si se trata de una sociedad de personas, deberá anotarse al margen de la inscripción social respectiva, si la hubiere. Y si se trata de una sociedad anónima, ordena que se inscriba la afectación en el registro de accionistas. Efectos que tiene la declaración de un bien familiar. Primero, limitación de las facultades del cónyuge propietario. Los bienes declarados familiares no se podrán enajenar o gravar voluntariamente, ni prometer enajenar o gravar, sino con la autorización del cónyuge no propietario. Lo mismo se aplica cuando se trate de celebrar contratos que concedan derechos de uso o goce sobre algún bien familiar. Segundo, limitaciones en los actos del cónyuge propietario como socio o accionista. Se requerirá de la voluntad de ambos cónyuges para realizar cualquier acto como socio o accionista de la sociedad que tenga relación con el bien familiar. Y tercero, beneficio de exclusión. Los cónyuges reconvenidos gozarán de beneficio de exclusión. En consecuencia, cualquiera de ellos podrá exigir que antes de proceder contra los bienes familiares se persiga el crédito en otros bienes del deudor. Y respecto a la autorización deberá ser específica y otorgada por escrito, o por escritura pública si el acto exigiere esta solemnidad, o interviniendo expresa y directamente de cualquier modo en el mismo. Podrá prestarse en todo caso por medio de mandato especial que conste por escrito o escritura pública según el caso. Frente a la imposibilidad del cónyuge no propietario o de una negativa que no se funde en un interés de la familia, la ley establece que su voluntad podrá ser suplida por el juez. Desafectación de un bien familiar. Puede ser desafectación convencional, judicial o legal. La desafectación convencional consiste en que los cónyuges de común acuerdo privan un bien de carácter familiar. La ley solo establece formalidades en cuanto se trata de bienes inmuebles, disponiendo que la desafectación deberá constar en escritura pública anotada al margen de la inscripción respectiva. Pero nada dicen respecto de los muebles ni de los derechos y acciones. Se aplicarán respecto de estos bienes las reglas generales. La desafectación judicial, esta procede cuando el bien de que se trata ha dejado de servir a los fines que lo justificaron su afección. Y ello
deberá aprobarse ante el juez. Y por último, la desafectación legal. Si bien la ley no prevé esta desafectación, es evidente y de toda lógica que la enajenación de un bien familiar, concurriendo con los requisitos legales, produce su desafectación de pleno derecho, toda vez que desaparecen el supuesto que la justifican. Ahora vamos a hablar del bien familiar y su relación con los regímenes matrimoniales. Comenzando con la sociedad conyugal. Si el bien familiar integra alguno de los patrimonios cuya administración le corresponde a la mujer, se producirá una alteración del funcionamiento del régimen, dado que se introduce una limitación a dicha administración, extraña y ajena a las reglas que gobiernan estos patrimonios satélites. Limitación que se resuelve en la necesidad de autorización del marido, no propietario, para la ejecución o celebración de ciertos actos o contratos. Lo mismo acontecerá cuando el bien familiar sea propio del marido, dado que su administración le corresponde en forma exclusiva e independiente. Si el bien de que se trata es social, con la declaración de familiar igualmente se dará a lugar a ciertas limitaciones que no establecen en la regulación de la sociedad conyugal. Así ocurrirá con los contratos que cedan derechos personales de uso o goce respecto de tales bienes, ya que bajo la sola vigencia de la sociedad conyugal, el marido, en la administración ordinaria, y la mujer, en la administración extraordinaria, por sí solos pueden celebrar contratos de arrendamiento o que cedan la tenencia de ciertos bienes sociales siempre que respeten los plazos máximos que establece la ley. En cambio, si son familiares, para su sola celebración requerirán una autorización, aumentando así las restricciones. Además, hay que recordar que la calidad de familiar también se le puede corresponder a bienes muebles, y con ello le serán aplicables todas las restricciones ya señaladas. En el régimen de separación total de bienes y en el régimen de participación en los gananciales, ambos regímenes hay separación de patrimonio de los cónyuges, y queda claro el efecto de declarar un bien como familiar introduce limitaciones al cónyuge propietario del bien. Entonces, es más nítido el efecto de declarar un bien familiar en los regímenes de separación total de bienes y en el régimen de participación de los gananciales. Pero igualmente tiene su efecto cuando se declara como bien familiar un bien que pertenezca a la sociedad conyugal. Espero que les haya gustado este video. Comenten, suscríbanse, dejen like. Muchas gracias.